Lo peor de Corbacho es esa aparente sinceridad, que no es tal, es un sectario de la muerte. El otro día se fue a Hospitalet y dijo que los gallegos que le silbaban eran unos fachas y que no iban a organizar nada más en Hospitalet porque él es el amo del corral allí. Pero este hombre, con esa aparente campechanía, pues en realidad lo que es un cínico tremendo, un cínico descomunal, porque a lo que se ha dedicado con cierta efectividad desde el cargo de ministro es a enviar paquetes de parados a áreas donde la sombra encubre el número real de parados que tiene este país. Así ha hecho con los que están recibiendo cursos, así ha hecho con varios colectivos más pequeños que hacen que las cifras del paro sean otra cosa distinta de la que en realidad son, que son mucho más abultadas. A eso se ha entregado el aparentemente sincero Celestino Corbacho, que no lo ha sido ni con España ni con los parados sobre todo. Los parados a veces en los medios de comunicación frecuentemente son una cifra. Nos peleamos por esas cifras, las manejamos con absoluto desprecio de lo que hay detrás de ellas. Por ejemplo, cuando yo les digo que hay 600.000 españoles que se van a quedar sin subsidio de paro, estamos hablando de 600.000 dramas familiares y no te los puedes despachar con una cifra. 600.000, 7.000 al día. 7.000 dramas familiares cada día se van a quedar sin nada en este país. Y es por ello que hemos invitado esta mañana aquí para que ustedes le conozcan y para que conozcan los que afortunadamente tienen empleo, cómo las pasan los que desgraciadamente no lo tienen. Don Antonio García, buenos días. Muy buenos días. Don Antonio García es padre de 2 hijos, está parado, no cobra ningún subsidio de ningún tipo y es secretario de la Asociación Nacional de Desempleados, ades.org. Vamos con eso poco a poco. ¿Qué edad tienen sus hijos? 5 el menor y 10 el mayor. Plena edad escolar, por tanto. Plena. Muy bien. ¿Su mujer trabaja? No, no tiene ningún ingreso fijo tampoco. O sea que la familia suya no tiene en estos momentos ingreso alguno. No tenemos. Bueno, no es cierto que no tengamos ni ingreso alguno, porque yo llevo ya prácticamente año y medio en paro y estoy aquí y sobrevivo y mantengo todavía mi casa no sé por cuánto tiempo, porque está avalando el negocio que tuve que cerrar por culpa de la crisis, allá por el primer trimestre, al final del primer trimestre del 2009. Y no tenemos ningún tipo de trabajo estable que nos dé estabilidad. ¿Cómo llegó usted al paro, lo primero? ¿Usted era autónomo? La historia se remonta un poco más atrás. Allá por el año 2000 yo tuve una empresa de instalaciones eléctricas que tuve que cerrar y en esa ocasión estuve algo más de 2 años en paro. Y en vista de que me era muy difícil encontrar trabajo, reincorporarme al mundo laboral, de hecho la única oferta que me ofrecieron del INEM en aquel tiempo, que yo contaba con 39 años, era un trabajo, un contrato a fin de obra por un año, en el que me pagaban 900 euros brutos al mes. Y oferta que yo tuve que rechazar porque les dije por aquel entonces que con ese dinero yo no podía mantener a mi familia y pagar la hipoteca que todavía tenía. Y entonces me dijeron, claro, que es que a mí me habían metido en un programa de reinserción. Y yo, irónicamente, le contesté, pero si yo nunca he estado preso ni he estado en el mundo de las drogas. Y me dijo, no, hombre, reinserción se denomina a ese tipo de personas, ese sector de personas que ya por edad les cuesta reincorporarse al mundo laboral. Recuerdo que yo por aquel entonces contaba con 39 años y le digo, si usted me está diciendo que con 39 años me tienen que incorporar a un programa de reinserción, ¿qué haría una persona que tuviera 50, 56 años? ¿Pegarse un tiro directamente? Y entonces me dijo la señorita, cayó otorgando que efectivamente la situación era muy delicada. Y eso me hizo, pues, arriesgar todo, arriesgar nuestra casa, romper la hucha de los niños y arriesgar nuestros sueños e ilusiones en coger el traspaso de un negocio que al final, después de 4 años, pues... Era una franquicia de... Era un videoclub que reconvertí por la necesidad de que el sector además necesitaba en una franquicia de compraventa de ocio en soporte digital. O sea, CD, DVD, videojuegos. Y luego tuvo que cerrarlo.
Y entonces empezamos con todas las dificultades que conlleva un negocio, con mucho sacrificio. Tuvimos que hacer una obra para poder adaptarnos a la imagen de la franquicia, una obra importantísima. Y bueno, pues la realidad fue que a partir de ahí empezamos a alcanzar casi en el 2008 el equilibrio entre ingresos y gastos, ese punto de equilibrio, pero a partir de ahí la facturación empezó a bajar. Ya en el verano de 2008 hubo un descalabro brutal de la facturación. Y bueno, a pesar de eso seguimos haciendo un esfuerzo con esa idea de que, bueno, vamos a arriesgarlo todo, no vamos a quemar las naves, no cerrar cualquier huida y seguir poniendo fuerza y empuje a este negocio. Pero ya las navidades del 2008-2009 fueron malísimas, o sea, insoportables. Y de hecho, ya a final de ese primer trimestre de 2009, las pérdidas acumuladas mes tras mes eran de 5 o 6.000 euros, lo cual hacíais cada mes, lo cual era imposible ya la viabilidad de ese negocio. Y bueno, pues tuvimos que cerrarlo encontrando ya una liberación, porque hasta ese punto el bloqueo ya era... ¿Y luego le han quedado las deudas? Evidentemente, yo siempre me he considerado una persona honesta, y lo primero que hice cuando tuve que cerrar el negocio, pues por lo menos a proveedores y colaboradores, a todo el mundo, saldar deudas, no tener cuentas pendientes con nadie. Pero claro, todos los avales, todos los créditos estaban avalados o siguen avalados con mi propiedad, con mi propia casa. Entonces, claro, yo solamente de la deuda que tengo contraída con los bancos son 1.500 euros todos los meses. Entonces yo tengo que trabajar, esforzarme para conseguir por lo menos 1.500 euros para que no me quiten la casa, y a partir de ahí poder vivir, mantener la casa, sobrevivir, que casi son otros 1.000 euros más. Entonces, bueno, a mí me sorprende, y hago referencia a unas declaraciones que hizo el señor Ramón Tamames, aquí en este mismo programa, creo que el mismo día de la convocatoria de huelga general por los sindicatos, donde, bueno, pues un poco, y además es una persona que respeto mucho y que además la he seguido, y que me dio, ya había oído declaraciones también en El Gato al Agua, en ese sentido, que como que, bueno, que el problema del paro no era tan grande, que la gente no se moría de hambre en España, que se estaba como masificando mucho, y que lo que hay es mucha economía sumergida y mucho, bueno, pues dando a entender, para mi forma de ver, que como si estuviera, no sé, yendo contra a los trabajadores desempleados, que tenemos que de alguna forma desarrollar una economía de supervivencia, porque no lo entiendo de otra manera, porque lo que sí no puedo hacer yo es quedarme quieto para que mis hijos pues pasen hambre y tener que llegar a esas situaciones que cada vez se están reproduciendo más, de hurtos famélicos y llegar a los contenedores a recoger algo de comida para llevar a mi casa y que mis hijos coman. Gracias a Dios yo todavía estoy a un paso de eso, no he llegado todavía. Yo trabajo esporádicamente en los mercadillos municipales cuando tengo ocasión, y yo estoy harto de ver todos esos días cómo al final del mercado son avalanchas de gente que van a hurgar entre la basura para llevarse una fruta que a lo mejor tiene un picotazo o que tiene algo que le puedan quitar para poder seguir comiendo, o coger ropa de los contenedores que después de la jornada de venta, bueno, pues desprecian los comerciantes porque no... Ropa usada, de segunda mano, que están vendiendo en los mercados y que desprecian porque para el cliente hay que renovar. Dígame una cosa, ¿a usted quién le ayuda en estos momentos? Aparte de su familia, imagino. A mí actualmente quien me ayuda es mi familia y las dos manos que tengo. No hay ningún tipo de ayuda, no tengo ningún tipo de ayuda institucional, ni entonces, ningún tipo de ¿Usted no lleva a sus hijos a los comedores que tiene organizados Comisiones Obreras? En aquella ocasión oí hablar exclusivamente... Eso es una auténtica ironía, porque sí, no los hay, esos comedores no los hay. No, pero ni si eso... acaso serán de Cáritas, pero de Comisiones Obreras es no lo que le hay. iba a decir, que ya el señor Tamames en aquella ocasión efusivamente decía que era Cáritas quien prestaba ese servicio y no los sindicatos, que a lo mejor sería más propio. Nosotros, una de las iniciativas que tenemos a largo plazo, cuando tengamos fondos, porque es que actualmente estamos sobreviviendo de una forma totalmente autofinanciada, y fíjese, si somos desempleados, que encima no tenemos ingresos, pues fíjese qué financiación podemos dar a nuestra asociación. Estamos realmente, a mí me caían unas lágrimas cuando en la jornada de huelga
pues no tenía recursos ni siquiera para imprimir los 32 folios de los que estaba compuesta la reforma, vamos, el escrito de la reforma laboral. Entonces, claro, nosotros estamos en una guerra muy desproporcionada. Nosotros lo que sí pretendemos es aunar esfuerzos del colectivo de desempleados, porque muchas veces me han planteado esta pregunta y se oye en la sociedad. ¿Cómo puede ser que a estas alturas, con un paro tan alto de 4.600.000, no haya alboroto en las calles, no esté la gente manifestándose constantemente y no estén quemando las ciudades? La respuesta para mí a eso es muy simple. O sea, estamos tan faltos de recursos y estamos tan desorganizados, que es decir, no hay una organización que vertebre el interés de todos los desempleados, que, bueno, pues ahí está nuestra debilidad. O sea, no hay organización. ¿Usted conoce gente en su misma situación que esté en una depresión profunda? Conozco mucha gente que está en esa situación. Yo mismo estoy superándola, pero yo mismo estoy en esa misma situación. ¿Usted está en las listas del INEM? Yo estoy en las listas del INEM como demandante de empleo, claro. Oferente, como dicen en Andalucía, con esa fina... Dígame una cosa, ¿cuántas propuestas ha recibido usted del INEM mientras ha estado o está en el paro? Pues ya digo, en esta última etapa son 2 años, un año y medio lo que llevo. En la anterior etapa... En la anterior ha quedado claro, en esta. En la anterior etapa, una. Y en esta de año y medio, ninguna. Ninguna. Solamente me han citado para 2 cursos, 2 cursillos. Y... ¿Cómo eran esos cursillos? ¿Útiles, no útiles? Es que hay mucho que cortar, porque yo soy un defensor de la idea de que si estamos en la generación actualmente de jóvenes mejor preparadas que ha existido nunca, y ojo, que no se malinterprete esto entendiendo, o que yo debería entender que quitaría los cursos de formación, ni muchísimo menos. Pero si tenemos el paro universitario más grande que ha existido en España, o sea, no es un problema de formación, básicamente lo que hay. Si estamos hablando aquí mismamente de que además el curso que a mí me propusieron era precisamente de operador de medios audiovisuales, yo creo que hay mucha gente formada en ese aspecto. Y con estudios universitarios, yo creo que en ningún momento, con un cursillo que me fueran a dar a mí de 140 horas o de 115 horas, me iba a dar una capacitación para incorporarme a ese mundo. ¿Pero eran de calidad esos cursos del INEM? En este caso, me ofrecieron el mismo curso en el lapso de 3 días en 2 instituciones distintas. Una la ofrecía una universidad que así me parecía que tuviera... No pude acceder al curso, con lo cual no pude comprobarlo en directo, pero sí me pareció por lo menos que la entidad que lo impartía sí era una entidad. Pero yo mismo, en la otra etapa, como digo, estuve en 3 cursos, estuve realizando 3 cursillos y, bueno, la verdad es que con muy dudosa eficacia. Incluso en uno tuvimos un conato de conflicto porque el profesor pues no tenía personas que estábamos recibiendo el curso, como puedo ser yo en un momento dado, que yo fui durante 11 años responsable técnico de las pantallas de vídeo de los estadios de fútbol, de Santiago Bernabéu, el Vicente Calderón, San Mamés y Luis Casanova, que yo tenía precisamente equipo técnico a mi cargo, y que yo tenía 2 preparaciones muy claras. Cuando yo salí de aquella empresa necesitaban 2 personas para cubrir mis puestos, porque yo tenía una dedicación exclusiva en un sentido técnico, o sea, reparación, montaje, edición de vídeo y tal, y otra preparación exclusiva en diseño gráfico y publicidad. Es decir, yo realizaba también los spots de televisión y todo el material gráfico para poder explotar publicitariamente. Sabía más que daba el curso. Claro, ese fue el problema, que nosotros llegamos a plantearle que ese señor no tenía... Don Antonio García, gracias por estar hoy aquí. Le deseamos lo mejor, que no pierda su casa, que encuentre trabajo, que pueda educar a sus hijos con cierta estabilidad y como merece cualquier ciudadano de nuestro país. Y a ver si la situación cambia. Gracias. Yo le agradezco muchísimo la invitación y únicamente quería robarle un segundo pues para solicitar ayuda de alguna forma, ya no solo a mi problema particular, que seguiré luchando con ello, pero sí por lo menos a nivel de la asociación, y yo ahí recojo el guante que en su día le hizo usted al presidente de mi asociación, de a ver si éramos capaces de organizar un partido de fútbol en el Atlético de Madrid, probablemente, para recaudar fondos. Estamos en ello.
Muchísimas Don Antonio, gracias. muchas gracias.